y el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, que pusiera su vida Él por la de nosotros. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Muchos dicen, yo les creo, pero Él dijo, y yo les doy. Él no dijo, yo les daré. Y yo les doy vida eterna. ¿Cuándo les da vida eterna? Cuando se ven en los tres estados que están, se reconocen en los tres estados que están y creen en el Evangelio con fe. Son sellados con el Espíritu Santo. Juan 10:28 y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Juan 16:8. Cuando venga el verdadero evangelio dice que convencen cuando venga de redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio, el verdadero evangelio. Ese es el arrepentimiento de pecado, de justicia y de juicio. Estoy judicialmente condenado, estoy moralmente corrompido, el pecado, y estoy espiritualmente muerto. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso no se lo dice la doctrina porque quieren tenerlos allá. Aquí dice Hebreos 10:26. Este versículo es bueno porque para que lo entiendan. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa eso? Cuando dice si pecáramos voluntariamente, no es que yo voy a hacer un pecado porque lo quiero hacer. No. Él está diciendo que después que oigan el evangelio, el verdadero evangelio, si ustedes no lo creen, ya son condenados. Ahora, ¿qué les digo yo con esto? Cuando ustedes lo estén viendo, ojalá busquen la Biblia, no todos lo harán, yo sé. Pero busquen la Biblia, busquen los versículos y antes de proferir palabras contra mí o contra el evangelio, cualquier cosa, vayan y no se dejen, ¿cómo les explico? Quiero que lo busquen y lo vean para que no se dejen engañar. Pues. Eso es lo que significa si pecares voluntariamente después de haber recibido el evangelio, el verdadero evangelio, que tú digas, no, eso es, pero no es así como él dice, ya ahí tú estás haciendo pecado. Él dice, si pecares voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El 28 dice, y el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. De cuánto mayor, el 29 dice, de cuánto mayor será el castigo, pensáis, será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o se opusiera al Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Que es hecha por inmunda la sangre, que con el pacto que hizo, la sangre nos limpia ya. Dios nos salvó ahí en la cruz. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. En Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que yo le digo. Adán le transmitió el pecado a todos los hombres. Lo tenemos en el cuerpo hasta que no haya la separación. Pero usted puede separarse estando en estado animal o habiendo nacido de nuevo. Si usted nace de nuevo, si usted nace en este estrado, cuando muere el cuerpo, usted queda siendo espíritu y alma. Usted es salvo. Pero si usted muere con el espíritu muerto y muere en este estado, su alma es condenada. Ahora en Gálatas, lo pueden buscar, Gálatas 2, 14 y 15. Dice que Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se le enfrentó a los 11 apóstoles y dijo a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, una persona viva espiritualmente como lo era Pablo, ya estaba vivo espiritualmente, decía en Romanos 7, 22, decía, porque según el hombre interior, me deleito en la ley del Señor. Me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve cómo ellos se sentían asqueados. Los apóstoles ya llegaban un momento que querían morir. Querían morir porque el pecado que estaba en su cuerpo no lo aguantaban. Ellos no querían pecar, pero siempre pecaban. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dice, gracias al Señor Jesucristo que nos libró de en otro versículo. Aquí está, en 1 de Pedro 3:21 dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando eso lo dijo 1 de Pedro, el apóstol Pedro dijo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios para la resurrección de Jesucristo. No quitando, dijo Pedro. Pablo dijo que se le deleitaba en la ley de Dios, pero había otra ley que lo llevaba cautivo, a la ley del pecado. Y Pedro dijo, 1 de Pedro 3:21 dijo, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. Romanos 3:25. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por gracia mediante la redención que es Jesucristo, que es Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto por propiciación por medio de la fe en su sangre. 27 dice, sino por la ley de la fe. Marcos 16, 15 y 16 dice, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 8:24 les dijo, por eso os dije, dice Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que les dio la salvación, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sus propios pecados los van a condenar. Un solo pecado que Dios no te perdone ya te condena. ¿Y cuando no te lo acepta? Cuando tú quieres dárselo por obra. Por eso que dice que llegarán a decirle, ¿quién les llegarán a decir? Los cristianos. Le llegarán a decir, en tu nombre nos sacamos demonios, hicimos profecías y vimos sueños y vimos... Él le va a decir, apartado de mí, no te conozco. Yo te mandé a nacer de nuevo, a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Lo que están haciendo es profecía, buscando prosperidad. Eso es lo que hablan en las iglesias. Haciendo que la gente se vaya al infierno, perdiéndola. Buscando su propio beneficio. En Juan 10:28 Jesucristo le dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. En Juan 5:24 dice, de cierto, dijo Jesucristo, de cierto os digo. Cuando Dios dice de cierto dos veces, es algo seguro. Es algo que no hay vuelta atrás. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, el evangelio, que uno le pregunta a los cristianos, ¿dónde está el evangelio? Y le muestran la Biblia. El evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 5.
El que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado. Él no les dijo va a pasar, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 6:29 Jesucristo les dijo, y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Que creáis en el que Él envió. Que creáis en el que Él ha enviado, que era Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Y yo les doy vida eterna. Al cumplir el pacto, Él les da vida eterna. El Espíritu Santo entra a morar en uno. Cuando usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y usted hace pecado, usted contricta el Espíritu, pero usted no pierde el Espíritu Santo. Cuando usted sea salvo, lo que va a perder es galardones. Va a perder en el cielo, va a perder galardones, va a perder, no sé cómo lo llamarán, vamos a llamarlo terrenalmente jerarquía. Pero sigue siendo salvo. Pero las iglesias le dicen que usted pierde el Espíritu Santo. Los pastores, para tenerlos aterrorizados, asustados. A veces oigo esos pastores, yo sé que algunos aman, como decía Pablo con los judíos, que aman al Señor de corazón, pero conforme a lo que ellos creen. Y muchos pastores no les ha sido revelado esto y están errados, están haciendo que la gente se vaya al infierno, a pesar de que ellos aman al Señor. Pero hay muchos que sí lo saben y no les interesa que la gente se vaya al infierno. Están viendo de su beneficio económico. En Juan 12:35 Jesús les dijo, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién era la luz? Cristo. Andad entre tanto, tenéis luz. No sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Cómo pruebo yo un cristiano? Cuando yo le digo a un cristiano, ¿cómo se prueba un cristiano? Usted le llega y le dice, hermanito, cuando muera, ¿usted a dónde va? Se ponen bravos, donde la Biblia le dice que uno tiene que dar fe y testimonio con amor de lo que uno profesa. Ellos se ponen bravos, te dicen, hermano, no me pregunte eso es entre yo y yo, estoy perseverando, estoy haciendo. Yo no le digo nada, pero automáticamente yo sé, esta persona va para el infierno, porque él no ha creído. Él no creyó que Cristo lo salvó. Él está haciendo obras, está queriendo hacer, siga haciendo. Y usted va a ir directo al infierno. Porque él le dijo aquí, no sea que los sorprendan las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que no sabe a dónde va al infierno. Por eso que a mí me preguntan, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque yo me reconocí en los 3 estados que estoy delante de Dios. Y creí en el Evangelio de corazón, con fe, desde el alma. Y fui sellado con su Espíritu Santo. Pero usted le dice a los hermanos de cualquier denominación, ¿a dónde va usted cuando muera? No sé, eso es entre yo y Dios. En Juan 12:46 dice, yo la luz, dice Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y en Juan 12:35 dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Si usted no sabe a dónde va cuando muera, déjeme decirle que podrá pasar toda la vida en la iglesia, podrá pasar todo el día arrodillado y sentado y dándose golpes de pecho y latigazos, y usted va condenado al infierno.
Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, desde el día que nacieron hasta el día que mueran. Pero mientras ellos no cumplan el pacto que les digo, mientras que ellos no cumplan el pacto, son condenados. Está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 5, dice que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que dice Efesios 1, del 13 al 14, dice: en el cual también confesasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es la prenda en garantía. Las arras es la prenda que Dios dejó, la promesa que Dios dejó. Esas es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta el arrebatamiento o hasta que resuciten los muertos, hasta la redención de la posesión adquirida. El espíritu no lo pierde. No es como que dame lo que ya te hiciste esto y dámelo otra vez, regresámoslo. Como engañan a la gente, pero bueno. Primera de Pedro 2:24 dice: ¿quién Jesucristo, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Entonces te sacan la palabra que dice en Romanos 8. Vamos a decirlo mucho. Ajá, esto lo hizo Reina Valera, que era un cristiano católico y adulteró la Biblia en cierta manera. Dice, el versículo decía así, en Romanos 8, dice: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese versículo llegaba hasta ahí. Y en el 8:4 dice, miren, en el 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pedazo de Romanos 8:4, él lo pegó nuevamente en Romanos 8:1 para tener a la gente peregrinando asustados en las iglesias. Y el versículo 8:1 que dice, Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él le puso: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Mire, otra cosa que les iba a decir. Aquí dice por lo menos en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles. Dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. En Hechos 28:8 dice. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, al cual Pablo entró a ver, y después de haber orado, puso sobre la mano y le sanó. Vean que aquí Pablo sanó al padre de Publio. Pero más adelante hay una parte donde Pablo ora por otra persona y ya no lo puede sanar. Porque ya, igual que las lenguas, hablan de las lenguas, ¿verdad? Y hay un versículo de la Biblia que dice que las lenguas cesarían. Eso no lo dice. Las lenguas cesarían hasta que venga nuevamente el momento en que Dios dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí volverán a hablar en lengua los judíos, que eso es para el tiempo de los 144,000. Cuando estén en la tribulación, volverá lo de hablar en lengua. Mira aquí, en 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corintio y a Teófilo dejé en Milito enfermo. Ya no lo pudo sanar. En 2 de Corintios 11:3 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. No es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿qué es lo que dicen conforme a la carne y conforme al espíritu? Conforme a la carne es que uno tiene el pecado en uno, pero uno tiene que tratar de no pecar, de luchar contra eso, porque eso es una lucha interna que uno tiene. Y andar en el espíritu es estar todo el tiempo tratando de orar. O sea, yo puedo estar aquí y puedo estar orando mentalmente. Puedo estar haciendo un trabajo y orando mentalmente. Eso es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es tratar de todo el tiempo estar lo más posible en comunicación con Dios. En todo momento, como dice la Biblia. Que Romanos 10 dice, hermano, ciertamente, decía Pablo, hermano, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por su salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Cuando Cristo vino llegó un momento que hay otro versículo que dice, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Era porque Él no había muerto en la cruz. ¿Entiendan eso? Él no había hecho el pacto. No había cumplido el pacto todavía. No había llegado su tiempo. Él dijo, no vine a abolirla, vine a cumplirla.
Pero cuando la cumplió en la cruz, que dijo consumado es, que ya lo hizo, ya lo salvé. Eso es lo que digo, consumado es. Ya me puse yo por la humanidad. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto, le dijo a los apóstoles. Mi carne, mi cuerpo y mi sangre, lo que él derramó. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En 1 Juan 5:13 también dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis que tenéis, para que sepáis que tenéis, no es que vas a tener, es que tenéis vida eterna. Entonces hacer obras no es malo, pero no la hagáis para írselas a mostrar a Dios. Porque Dios dijo, eso para mí es como trapos de inmundicia. Te tomará como que no le creíste. Hazlo por amor a Él. No porque para ir a decir, yo hice esto en tu nombre, yo hice, no te mando eso.